Bueno, está. En cuanto a clasificación de taquicardias auriculares, este va a ser el esquema que voy a hablar ahora. Las taquicardias focal se dividen en la taquicardia sinusal. Dentro de la sinusal tenemos la sinusal común, la inapropiada, el POTS, la taquicardia sinusal paroxística. Después vamos a hablar de la focal en sus tres formas de presentación: paroxística, incesante y repetitiva, y la taquicardia auricular multifocal. Bien, empezamos por las sinusales. La sinusal fisiológica es generada por determinantes fisiológicos: esfuerzo, estrés, embarazo. También puede ser secundario fármacos o patologías. Y el tratamiento básicamente es identificar la causa y tratarla o eliminarla. Luego está la taquicardia sinusal inapropiada, que ocurre en reposo con una actividad mínima, o sea, es desproporcionada. El diagnóstico en este caso es de exclusión, es más frecuente en mujeres jóvenes. En el Holter vamos a tener una frecuencia cardíaca mantenida mayor a 90, el promedio durante el día, durante todo el día, y en vigilia mayor a 100. Es de pronóstico benigno. Hay que diferenciarla del POTS, que es el síndrome de taquicardia postural, que bueno, básicamente es un síndrome que lo que ocurre es hay aumento de la frecuencia cardíaca mayor a 30 latidos en posición erguida durante más de 30 segundos, con hipotensión leve. Los mecanismos que se plantean, bueno, es disfunción del sistema nervioso autónomo, hipovolemia, neuropatía diabética. Básicamente el diagnóstico es excluir otras causas de taquicardia sinusal. Y en el Holter lo que se observa es que, bueno, justamente el aumento de la frecuencia ocurre cuando el paciente está en posición erguida y en la noche conserva el descenso nocturno de la frecuencia cardíaca. Matías, dos cosas quiero decirte. Lo primero es que no sé qué mejor, si hable para ello o... No puedes conectar el canto. ¿La compu a ver? Bueno, hablo y que los que están afuera nos digan, no sé. Lo primero es que, ¿se acuerdan cuando hablamos del mecanismo de la taquicardia? Hablamos de trastorno del automatismo y de la conducción. El automatismo aumentado, potencial, y la reentrada, bueno, como mecanismo de alteración de la conducción. Lo focal hace referencia a que es un área muy circunscripta, muy chiquitita, el origen de la taquicardia. ¿Ah? En realidad no está hablando en el fondo del mecanismo, es una definición anatómica, si se quiere, que es un punto. ¿Por qué? Porque, a ver, casi siempre, la mayoría de las veces, las taquicardias auriculares focales son automáticas, y son una alteración del automatismo. Pero hay micro reentradas pequeñas, incluso dentro de unas estructuras, por ejemplo, en el nódulo sinusal hay taquicardias sinusales que son automáticas y taquicardias que son por micro reentradas, y lo mismo ocurre en el nodo auriculoventricular. Entonces, separen conceptualmente lo que es el mecanismo de la taquicardia que el territorio anatómico de la taquicardia. O sea, no toda taquicardia es un glúteo, es una taquicardia ventricular, sino que hay taquicardias que son por reentradas, que también son focales, pero que es un lugar muy chiquitito, que eso le importa sobre todo a los estrategias de tratamiento de la ablación, que en un punto se soluciona el problema. Es un tema. Y el segundo es que es un tema siempre de discusión, de diferenciación, lo que es la taquicardia sinusal inapropiada de la taquicardia postural autoestática. Hay muchas cosas para estudiar y para entender de eso. Hay un concepto muy importante que es las taquicardias sinusales inapropiadas es permanente, es de día y es de noche, y altera la variabilidad. La postural no, es postural. Entonces, si el paciente está acostado, no va a tener la taquicardia. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bien. Bueno, esto nada más para diferenciar la inapropiada del POTS. En realidad yo encontré como que la sinusal inapropiada en la noche tiene que bajar la frecuencia cardíaca. ¿Es así? Puede bajar un poco, pero sigue en taquicardia. Nada, esto es simplemente un resumen de lo que recién estuvimos comentando, de la sinusal inapropiada, diagnósticos de exclusión, básicamente es con el Holter, con una frecuencia promedio mantenida alta o mayor a 90,
y en el POT se aumenta la frecuencia solo en posición erguida, con descenso nocturno. Y en cuanto al tratamiento de estas arritmias, la sinusal inapropiada básicamente es evaluar la causa y tratarla, las causas reversibles. También se puede considerar la gabradina, en realidad la guía dice como que siempre asociada con beta bloqueantes. Luego para la sinusal por la entrada, en realidad los fármacos ya son clase 2B, y lo que tiene la indicación 2A es la ablación para pacientes que no responden al tratamiento farmacológico, y en el síndrome de taquicardia postural ortostática hace mucho hincapié en el tema de ejercicio, de la dieta, de ingerir mucho volumen, incluso recomiendan dietas con sal, pero bueno, ahí si el paciente es hipertenso ya se complica. Y también se han visto en ensayos pequeños, pocos pacientes, que la ibagradina mejora la sintomatología, pero bueno, tiene una indicación 2B. En ambas el ejercicio es muy buena cosa, ¿no? La taquicardia sinusal inapropiada, sin duda, primero hay un tema de contención, porque son pacientes que en el fondo no, o sea, pueden estar muy sintomáticos, pero tienen una taquicardia sinusal de 90, o sea, al fin y al cabo, de eso no le pasa nada a nadie. Pero bueno, si son sintomáticos hay que atenderlo. El ejercicio funciona, y funciona aunque se te taquicardice de más durante el ejercicio. Hay que estimularlo a que lo hagan. Buena hidratación previa antes de hacer el ejercicio. En general, empezamos siempre con beta-bloqueantes, que es lo que hay más experiencia, de la ibagradina me he puesto a prepo, y la verdad, no conozco un paciente que ande bien solo con ibagradina. En general es la segunda línea, pero sumada a los beta-bloqueantes. El tema es que cuando los pacientes, muchas veces son jóvenes o son mujeres con presiones bajas, no toleran bien los beta-bloqueantes, y eso es un problema. ¿Tá? Y peor todavía toleran los anticálcicos, por eso tienen menos fuerza de indicación. Y después la taquicardia sinusal, muy rara vez uno llega a tener que plantear el tema de la presión. Es una maniobra casi extrema, cuando no funciona absolutamente nada y realmente está súper sintomático, porque bueno, la chance de que termine con un marcapaso son muy altas. Bueno. Bien. Ahora sí, pasando a la taquicardia auricular focal, se define como un ritmo auricular regular, mayor a 100 ciclos por minuto, que se origina fuera del nódulo sinusal. Suele ser paroxística y autolimitada, aunque en algunos casos puede ser incesante y generar disfunción del ventrículo izquierdo. Surgen de un solo sitio dentro de una de las dos aurículas, y que luego se propaga al resto de la aurícula en forma centrífuga. Y tiene incidencia entre el 5 y 15% de las arritmias en los adultos que se someten a estudio electrofisiológico por taquicardia paroxística supraventricular. Es medio variable la incidencia, está un poco alta, me pareció. Me encontré más bajo también. Pero bueno, y hay igual afectación en hombres y mujeres. Las taquicardias auriculares son más en proporción, son más frecuentes en niños que en adultos. En proporción. Obviamente los niños tienen menos taquicardia que los adultos. Y después puede haber alguna variación de definición de taquicardia auricular que uses, y todas las incidencias de arritmia, muchachos, gente que tienen un desvío muy grande, porque son hechos a partir de centros de electrofisiología. Entonces yo te digo, de todas las que ingresaban en el electrofisiología, tantas con taquicardia auricular. Y bueno, pero eso depende de muchas cosas, del acceso que tenga la población, de qué pacientes te mandan, de qué población, qué edad atendés. Entonces, siempre pasa, pero un poco en el esquema, los niños también más frecuentes por las vías accesorias, y más las ocultas a veces que las abiertas, y las reentradas nodales, las segundas, pero casi muy parejos por las taquicardias auriculares. Y en los adultos es
distinto. La arritmia más frecuente es la reentrada anual, seguida por vías accesorias, más abiertas que cerradas, y las taquicardias auriculares en un lugar chico, 5%, 10%, no más. ¿No? Bueno, en cuanto a los mecanismos de esta arritmia, están descritos tres. La alteración del automatismo, que es el mecanismo más frecuente. Se produce el fenómeno de calentamiento y enfriamiento. Y tiene características que no se puede iniciar ni terminar mediante estimulación programada. Sí pueden presentar supresión por sobreestimulación y se puede inducir mediante isoproterenol o adrenalina. Luego la actividad desencadenada, que es generada por potenciales tardíos, que es inducible por estimulación auricular continua. También puede presentar el fenómeno de calentamiento, y la adenosina puede suprimir este tipo de mecanismos. Y por último la microrreentrada, que es la arritmia cuando es paroxística, y bueno, se induce y se suprime por estimulación auricular, y ocurre en áreas de fibrosis, como por ejemplo después de una ablación o en sitios anatómicos donde hay cambio en la orientación de las fibras cardíacas. En cuanto a la localización de la taquicardia auricular focal, puede ser en cualquiera de las dos aurículas, está descrito como que más frecuente en la aurícula derecha, en 80%, y dentro de la aurícula derecha la más frecuente es la cresta terminalis. También puede estar presente en el anillo tricuspidio o en el área pareisiana, y en la aurícula izquierda es menos frecuente, y lo más frecuente en la aurícula izquierda es que esté presente en las venas pulmonares y ocasionalmente en la orejuela izquierda. En cuanto a la presentación clínica de la taquicardia auricular focal, hay tres formas típicas. La paroxística en rachas, le llaman, que bueno, es autolimitada. El mecanismo suele ser automatismo o actividad desencadenada. La presentación clínica más frecuente es con palpitaciones, y se ha visto que se encuentra en 12% en un holter de pacientes que no tienen síntomas. Luego está la paroxística sostenida, que tiene paroxismos cortos y reiterados de arritmia, que suele cursar clínicamente con palpitaciones. Y por último, que la menos frecuente es cuando es incesante, que se presenta más del 50% en el tiempo en un holter de 24 horas, que se debe más que nada a alteraciones del automatismo y que puede generar taquimiopatía o insuficiencia cardíaca. Bueno, en cuanto al diagnóstico de esta arritmia, tres pilares: clínico, electrocardiográfico y electrofisiológico. En cuanto al electro, la definición es que es un ritmo regular, no sinusal, con ondas P de morfología constante en el electro, con una frecuencia de entre 110 y 250 latidos por minuto, con una línea isoeléctrica entre ellas. Igualmente, esto no siempre ocurre cuando cuando tiene frecuencia cardíaca elevada o hay alteraciones de la conducción intraauricular, es posible que no haya línea isoeléctrica. Y cuando la conducción AB es 1,1, el intervalo de RP es más largo que el PR. Como datos adicionales que también orientan al diagnóstico, si sabemos cómo inicia la taquicardia, típicamente se inicia con una extrasístole auricular, que no es diferente a la registrada en el resto de la taquicardia. Durante la taquicardia presentan el fenómeno de calentamiento y enfriamiento, y cuando termina la taquicardia, si la taquicardia finaliza con una P no conducida a los ventrículos, prácticamente podemos descartar que sea una taquicardia auricular. ¿Entiendes eso? Sí. Si una vez que la taquicardia termina con una P y no se conduce, difícilmente sea taquicardia auricular, porque estaría presuponiendo que ocurrieron dos cosas en la misma vez. Terminó la taquicardia y se bloquea la conducción de forma simultánea, que es muy raro. Claro, muy raro. O sea que tienen que pensar que no AB está involucrado en esa taquicardia. Y eso está bueno verlo con el tema de la adenosina, por ejemplo. Sí, La adenosina es uno de los elementos habituales. Una pregunta, si tienes un poco auricular que está cerca del nodo sinusal, Sí. ¿qué maniobra puedes hacer? O sea, la adenosina te puede servir. A ver, hay taquicardias, seguramente lo va a decir, hay taquicardias auriculares que son dependientes de la ciclo y son adenosinos. No son la mayoría. O sea que, digamos, no sería de primera elección, sea algo como maniobra terapéutica diagnóstica en una situación
emergencia, bueno, vos habitualmente tenés después otro tipo de fármacos. Y desde el punto de vista electrocardiográfico son indistinguibles algo por el tema de su comportamiento. Cuando son paroxísticas, por su comportamiento. Porque vos ves que prende y apaga una taquicardia que tiene exactamente la misma morfología del AP que la sinusal. Bueno, acá hay un ejemplo, un electro que tiene el fenómeno de calentamiento, y abajo es lo que vimos recién, ¿no? Acá hay una P bloqueada y la arritmia no se interrumpe. Eso está a favor de que es una taquicardia auricular. Bueno. Cuanto al diagnóstico, hay ciertas maniobras que pueden, más o menos lo que preguntaba Juanma, que pueden ayudar al diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la infusión de adenosina puede generar bloqueo B, eso apoyaría que estamos frente a una taquicardia auricular. Si es por actividad desencadenada, la puede suprimir la adenosina inclusive. Y en cambio, en las las taquicardias por reentrada intranodal, ¿no? Estás ajustando la ley del todo nada, o sea, se termina la taquicardia o no se altera. Bueno, y el electro sirve también para localizar la taquicardia, ¿no? Que es importante para bueno, elegir el acceso al momento del estudio electrofisiológico, si hay que hacer una punción transeptal o no, básicamente. Para eso vamos a mirar B1 y ABL, para distinguirse derecha e izquierda y las derivadas inferiores. Si está ubicada en la aurícula derecha, vamos a ver que el vector se aleja de ABR y B1 y se aleja de ABR y B1 y se acerca a ABL y B1, ¿no? Como se ve acá. O sea, una que si está en la aurícula derecha va a ser inactiva en B1 y positiva en ABL. Si es izquierda pasa lo contrario, se aleja de B1 y ABL y se acerca a ABR y B1. Y si es superior e inferior, ¿no? Obviamente si es superior va a ser positiva en las derivadas inferiores, y si es inferior pasa lo contrario. Pero bueno, hay algoritmos para intentar localizar con más precisión la taquicardia dentro de las aurículas. Por ejemplo acá, si B1 es negativo y ABL es positivo, vamos a localizarlo en la aurícula derecha. Si ABR es negativo y D1 y D2 son positivos, lo localizamos en la aorta terminal, que dijimos que era la ubicación más frecuente. Ahí vemos las derivadas inferiores para, bueno, ubicarlas ya sea superior o inferior. Luego, si ABR no es negativo, vamos a ver B1 y B2. Y vamos a ver más que nada la transición en precordiales. Si es una transición precoz antes de B3, se localiza en la orejuela derecha, si es tardía en el anillo tricuspidio. También hay que ver la amplitud en B1. Si la amplitud de la banda P del ritmo sinusal es mayor que taquicardia, se localizaría en la septal derecha. Y bueno, si B1 es positivo, la localizamos en la aurícula izquierda. Ahí tenemos que ver ABR y ABL, si son positivos, las dos. La localización sería en el seno coronario. Si no, hay que mirar la duración de la onda P en B1. Si mayor a 80 milisegundos, estaría dentro de la aurícula izquierda y en la vena pulmonar superior izquierda. Y si es mayor, sería a derecha. Bueno, pero es medio complejo acordarse de esto. Creo que lo más importante es recordar, saber si está a derecha o izquierda para elegir por lo menos saber por dónde vas a abordar en el estudio. Sí, bien la importancia que tiene el tema del eje. O sea, cada patología tiene un montón de algoritmos dentro de localizaciones, esencialmente todas se basan en el eje. La localización del foco del taquicardia ventricular, la localización del Wolf, la localización del taquicardia ventricular, el ciclo parando al glúteo, todo se centra en el eje. Digamos, no tiene por qué aprenderse de todos los algoritmos, pero sí saber que lo que se estaba comentando él en el esquema es inicial. O sea, B negativo viene de la izquierda,
ABL positivo, realmente viene de la derecha. O sea, esas cosas son importantes saberlas porque los ayuda a pensar a ustedes cuáles son los procedimientos que les permiten, pueden solucionar el problema y cuán invasivos son o no son. Aunque no hagan electrofisiología, si ustedes tienen un electrotaquicardia auricular y saben que es izquierda, bueno, van a requerir un abordaje izquierdo. De repente, voy a tratar mejor manejarlo farmacológicamente, más tiempo, a ver qué pasa, antes de mandarla al electrofisiólogo. O no, mirá, claro, es una onda P, que es un foco arriba, B1 bien negativo, eso es la orejuela, eso tiene que ser una papa relacional, o sea, lo mando antes. En ese sentido que está bueno tener estos conceptos sin saber todo el árbol. Arriba, abajo, izquierda, derecha, me parece un cardiólogo general tiene que saberlo para atrás. Bien. Y estos son unos electros como ejemplo. En el A, por ejemplo, lo que se ve es que B1 es, que la onda P es, ahí va, es positiva en ABL y en D1, o sea que viene de la aurícula derecha. Y en el segundo en el electro del medio se ve que ABL es negativa, B1 es positivo, o sea, presente en la aurícula derecha. Y el tercer ejemplo, hay una onda P negativa en B1. Eso viene de la aurícula izquierda, con ABL positivo. Bueno, cuando tratamiento agudo de esta arritmia, obviamente si el paciente está con estabilidad hemodinámica hay que cardiovertirlo. Pero en pacientes estables, bueno, lo primero que la guía sugiere es realizar adenosina. Ya dijimos que en ciertas arritmias puede terminar, si es por actividad desencadenada. Si la adenosina es inefectiva, bueno, se puede hacer caso-antagonistas o beta-bloqueantes. Y como tercera línea, indica los antiarrítmicos clase 1, siempre y cuando el paciente no tenga cardiopatía estructural, ¿no? Y bueno, si las medidas farmacológicas son inefectivas, habría que considerar la cardioversión. En cuanto al tratamiento crónico, la única indicación clase 1 es la ablación. Y luego, bueno, también indican la clase 2A, tratamiento farmacológico con beta-bloqueantes o calcio-antagonistas, y los antiarrítmicos clase 1, tipo 1. Y si son efectivos, recién ahí la levadina con un beta-bloqueante. Pero bueno, la única indicación clase 1 es la ablación. Bueno, en cuanto al estudio electrofisiológico, lo que se hace es el mapeo de la activación endocárdica. Hay que ver si el paciente al momento del estudio está con la arritmia o no. Si no tiene la arritmia y si la tolera, bueno, habría que inducirla mediante estímulos auriculares o mediante fármacos. Y lo que se hace es la cartografía de activación de la taquicardia auricular. Se busca la activación local más temprana respecto al inicio de la onda P en el electro de superficie. Y precocidades mayores a 20-30 milisegundos con respecto a la onda P en el electrocardiograma se consideran puntos exitosos para la ablación. O en caso de electrogramas unipolares, cuando haya QS. Y bueno, y el sistema de navegación permite la reconstrucción anatómica 3D, identifica el lugar de origen, minimizando los tiempos de fluoroscopía, mejora el diagnóstico y el tratamiento, que es lo que se ve ahí a izquierda, es una reconstrucción. Y en rojo se ve la activación más temprana. Esta está para septal izquierda, taquicardia auricular. La ablación de taquicardias auriculares es muy importante contar con el sistema de navegación. En realidad,
siempre se hizo así, sistema de navegación, pero que existe esa tecnología, sería lo ideal, porque la chance de tener éxito aumenta mucho. Entonces, esto un poco tiene que ver con las áreas, pero uno entra y primero construye la anatomía y después va buscando la secuencia en la que la aurícula se va a depolarizar. Eso es el mapa de activación o la cartografía de activación. El primer concepto importante es que una vez que uno termina ese mapa, encuentra algún lugar, ¿tá?, que es el más precoz, y a partir de ahí, de forma centrífuga, se van haciendo más tardíos. Eso es lo que define que la arritmia es focal. ¿Tá? Después, cuando en un rato hablemos de reentrada, lo que se encuentra es que de un punto, ¿tá?, para un lado cada vez es más precoz, ¿tá?, más precoz, y hasta que al final termina siendo lo más tardío. O sea, que se completa el ciclo desde el punto más precoz hasta el punto más tardío. La imagen ya te queda que es una reentrada y que no es una arritmia focal, ¿no? Por eso es que el diagnóstico se basa en eso. Antes no había navegadores, bueno, hacíamos exactamente lo mismo, pero a ojo, mirando el lugar de potencial y teniendo alguna referencia. Bien. En cuanto a la ablación, ese tratamiento curativo, una tasa de éxito de entre 85 y 90%, una tasa de recurrencia de un 20% con una baja tasa de complicaciones y mortalidad. Y bueno, hay ciertas características de la señal del punto de ablación, donde esta va a ser efectiva. Por ejemplo, si hay presencia de electrogramas fragmentados, si hay una señal unipolar QS, una pendiente inicial rápida, el tiempo entre el inicio del electrograma auricular y el inicio de la onda P en electro, que tenga una precocidad mayor a 20-30 milisegundos, que haya aceleración de la taquicardia durante la ablación antes de su terminación, también está relacionado con un porcentaje elevado de éxito. Y bueno, el procedimiento se da por finalizado cuando no se evidencia más taquicardia espontánea ni se logra inducir. Y las complicaciones son raras, tienen bajo riesgo de complicaciones. Hay riesgo de bloqueo B si la taquicardia auricular es cercana al nodo B, o si la taquicardia auricular está en la cara lateral de la aurícula derecha, hay riesgo de lesión del nervio frénico y de parálisis diafragmática. Y bueno, ahora hablar un poco brevemente de la taquicardia auricular multifocal, que bueno, se define como un ritmo rápido e irregular, al menos 3 morfologías distintas de onda P en el electrocardiograma de superficie. Esta arritmia se asocia más que nada a enfermedades preexistentes, por ejemplo, neumopatías, pacientes EPOC, con hipertensión pulmonar, enfermedad coronaria, valvulopatías. También se asocia a hipomagnesemia y el tratamiento con teofilina. A diferencia de la FA, en el cardiograma existe un periodo isoeléctrico entre las ondas P, como se ve ahí abajo. Y bueno, el tratamiento en realidad de primera línea es identificar la enfermedad de base y tratarla. También habla que pueden tratarse con magnesio. Para realizar el control de frecuencia estarían indicados los calcio antagonistas o beta bloqueantes. Y los fármacos antiarrítmicos no son útiles en la supresión de estas arritmias. De taquicardia auricular sería esto, ahora vendría Flutter. Perfecto. La taquicardia auricular es una situación transitoria. O hay una enfermedad de base que ustedes corrigen y se arregla, o las aurículas ya están arruinadas y va a la fibrilación. Pero no sé por qué a la gente le encanta diagnosticar taquicardia auricular focal, caótica, y pregunta la diferencia entre una y otra, ¿no? Especialmente está hecha para no. O van a FA o se cura por el problema de la recepción. Bueno, entonces, como veníamos hablando,
La taquicardia auricular organizada se divide en lo que serían focales y macroreentradas. Dentro de las focales tenemos el foco automático, la actividad desencadenada y la microreentrada, y bueno, esto lo que se observa es una activación centrífuga. O sea, desde un solo punto el frente de activación corre hacia los 360 grados, digamos, hacia todas las aurículas. A diferencia de lo que es la macro reentrada, en donde el circuito de reentrada es alrededor de un obstáculo grande y digamos como que el frente de activación lo rodea, pero continúa y continúa indefinidamente. A grandes rasgos, las macro reentradas se pueden dividir en dos grandes grupos, las que son dependientes del istmo cabo-tricuspidio o independientes del istmo cabo-tricuspidio, y dentro de lo que serían las dependientes tenemos el flúter auricular típico, ¿tá? Horario y antihorario, pero también dentro de lo que es estas del istmo cabo-tricuspidio pueden ser una que es del loop inferior que rota alrededor del istmo, como que solo la macroreentrada sea adentro del istmo. Esas son. Nada, para recordar un poquito de la anatomía, entonces la aurícula derecha, digamos, se puede dividir en tres partes con respecto a su desarrollo embriológico, lo que sería la cara posterior, sería lo que deriva del seno venoso embrionario, en donde desemboca la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario, también forman en realidad una parte del septum. Y de ahí también proviene... Por alguna razón no me pasa la diapositiva de la presentación. Creo que están poniendo algo en el chat. Ah, está compartiendo capaz que es. Ah. Pues es otra pantalla. La ventana anterior. Sí. Eso. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, está ahí, que en realidad los nodos provienen de lo que sería el seno venoso embrionario, el sino auricular y el auriculoventricular. Después, lo que sería la aurícula derecha embrionaria es lo que va a formar la orejuela y la cara lateral, que está caracterizada por estas trabéculas musculares. Y bueno, y la última parte sería el septum, que proviene del septum primum y el septum secundum. Bueno, entonces la vena cava superior desemboca a nivel superior en el techo de la aurícula, en lo que sería la base de la orejuela y el septum. La vena cava inferior en la parte más posterior y lateral del piso de la aurícula derecha, y está rodeada por esta, en la parte anterior, digamos, por esta lámina fibrosa o fibromuscular, que forma la válvula de Eustaquio. Después el seno coronario tiene su propia válvula, que es la de Tevesio, y juntos recorren el piso de la aurícula derecha hasta el septum y hasta la parte inferior del foramen oval, formando el tendón de Todaro. Bueno, la válvula tricúspide está en la cara anterior de la aurícula derecha. Este recorrido que queda por la parte posterior está limitado por el ostium de la vena cava inferior y la valva de Eustaquio, y por delante, por la parte inferior de la válvula tricúspide, es el istmo cabo-tricuspidio, que tiene un recorrido de antero-lateral a postero-medial, que puede tener entre 1 y 4 centímetros de largo, estas dimensiones, y bueno, y después de ancho puede ser de pocos milímetros a 3 centímetros, y el espesor muscular acá es bastante variado, de pocos milímetros hasta incluso un centímetro, está descrito.
Este es un ejemplo, digamos, de una disección donde tienen dos catéteres, ¿no? Este viene de la vena cava inferior y se mete en el ventrículo, este de la vena cava superior y se mete en el seno coronario. Y bueno, esta sería la válvula de Eustaquio, y esta región, digamos, sería el istmo cavo tricuspidio hasta el nacimiento de la válvula tricúspide. Y acá podemos ver también su relación con la arteria coronaria derecha. Y después, bueno, esta es una figura, digamos, que mira la aurícula derecha desde la cara bien lateral, digamos, casi posterior, ¿no? Esta sería la parte lateral del anillo tricuspidio, y esta la parte más medial, septal, digamos, y bueno, y acá está marcado lo que sería el istmo cavo tricuspidio. Esta es otra foto que nos muestra como que el istmo cavo tricuspidio tiene tres regiones, que está comprendido entre la vena cava inferior y la válvula tricúspide, y por encima, digamos, el ostium del seno coronario. Y bueno, sus tres regiones es la primera, que es el vestíbulo de la válvula tricúspide, que es lisa. Después está compuesta por la muscular, que son las trabéculas, y por último esta, que sería la válvula de Eustaquio. Bueno, el término flúter auricular hace referencia a un patrón electrocardiográfico de onda continua sin presencia de línea isoeléctrica en al menos una derivación. El flúter auricular típico, entonces, como dijimos, son las macroreentradas, cuyo circuito presenta un frente de onda de activación que rota alrededor de la válvula tricúspide y tiene al istmo cavo tricuspidio como parte fundamental del circuito. Capaz que es mejor acá. El circuito se puede dar debido a que existen barreras anatómicas, como son justamente, bueno, la válvula tricuspidia, el orificio de la vena cava inferior, la crista terminalis, bueno, que no la mencioné, no, pero es la unión de la pared posterior con la pared muscular lateral. El ostium del seno coronario, y bueno, también podría ser la fosa oval. Entonces eso deja como regiones de unas vías por donde puede circular, y además límites anatómicos. Con respecto a lo que es el circuito, es bien conocido que, bueno, justamente pasa por el istmo y depende del istmo, y en la cara lateral de la aurícula, digamos, el recorrido también está bastante bien delimitado entre que sería la crista terminalis y la parte anterior del anillo, pero después, más en la parte superior y septal, digamos, del anillo tricuspidio, no siempre tiene que rotar pegado al anillo, como que la distancia antero-posterior en esta región es más difícil. Incluso hay lugares de la aurícula derecha que son como observadores de esta macroreentrada, y bueno, y por supuesto lo que es la aurícula izquierda es un observador, no forma parte del circuito. Bueno, entonces, en el flúter auricular típico, la dirección de la macroreentrada a nivel septal se da de forma caudo-craneal hasta la crista terminalis, y bueno, después en la región lateral se da cráneo-caudal, y después pasa por el istmo y se repite. Y en el horario es exactamente lo opuesto. Y el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda se activa mediante o el seno coronario o el haz de Bachmann. Con respecto a las características electrocardiográficas del flúter, bueno, como vemos acá, son dos ejemplos de flúter típico típico horario, antihorario y horario. Entonces, el antihorario, lo que vamos a ver es una onda descendente lenta, luego una onda descendente rápida, ascendente rápida, y después como una pequeña ondita positiva. Esto
corresponde en el flúter antihorario a lo que sería la onda lenta descendente a la activación del istmo cabo tricuspidio, que bueno, que en realidad es una región que se activa lentamente y una pequeña cantidad de músculo, por eso es que se ve así como con una línea descendente pequeña, y después esta activación de lo que sería el septum y de la aurícula izquierda desde el seno coronario sería lo que da la deflexión negativa, ¿tá? Y por eso es que vamos a ver en el flúter antihorario que tienen ondas negativas. Y después la parte positiva sería más relacionada a lo que sería la pared lateral muscular de la aurícula. Estas dimensiones, digamos, de cuán grande es para abajo, para arriba, bueno, es bastante variable, depende de varias cosas. Se ha visto que está relacionado, que tan positiva, por ejemplo, sea esta onda, con la dilatación de la aurícula izquierda, ¿tá? Y bueno, puede ser incluso francamente positiva, digamos, ¿tá? Pero más o menos tiene este patrón. Y después lo que es el flúter horario, bueno, está descrito como que tiene una onda predominantemente positiva en cara inferior, ¿tá? Y justamente es porque se ve la despolarización del septum, ¿no? Que baja, y además de la aurícula izquierda, y por eso en cara inferior lo vemos positivo. Pero también en realidad muchas veces es una ondulación sin clara predominancia positiva o negativa. No sé si querés agregar algo. No, está todo bien. Creo que el diagnóstico de flúter es las derivaciones inferiores. Las P1 tiene algunas características que se pueden mencionar, en realidad no diagnostican nunca flúter en B1. Porque B1 es la derivada que mira la pared libre de la aurícula derecha, que es una pared que conduce rápido, que conduce organizado. Entonces, aún en identificación auricular, ustedes tienen ahí un frente de polarización bastante pequeño, que te da ondas, cierra, que te pueden llevar a confundir. Entonces, no diagnostican flúter en B1, se diagnostica en la cara inferior. Y en cara inferior, de vuelta volvemos a lo que estuvimos hablando hoy, ahí se basa esencialmente en la polaridad. La polaridad que está dada por cómo entra el frente de onda a la aurícula izquierda. Esto lo habló muy bien Adrián Baracho el otro día en la formada del centro cardiovascular, cuando habló del electro, y explicó por qué en la cara inferior la onda P, el componente negativo es muy importante cuando el Bachmann está bloqueado. Porque en vez de desplazarse la aurícula desde arriba, entra a través del coronario y se polariza desde abajo. Bueno, esto no es porque esté bloqueado, por el hecho de que va en sentido horario, va a llegar a polarización arriba, que es el coronario, entra por arriba. Cuando es antihorario, por lo contrario, entra por abajo. Y una macro reentrada, ya vimos que en reentrada hay siempre un área de conducción, que esa área de conducción lenta es el istmo caótico. Por eso esa porción tan grande del electro, de la onda F, corresponde a el tránsito de la cara lateral hacia el coronario por el que anatómicamente tiene una diversidad bastante grande, y bueno, que cuando querés hacer hay que conceptualmente conocerlo, pero bueno, varía mucho de acuerdo a la patología, los respiratorios es enorme, los corazones más hipertróficos más chicos, hay que ver. Pero las zonas más o menos es eso. Bueno, yo creo que están diciendo cosas que son importantes. Entonces, quedando todas claras. Pregunten o estén dudas, porque es el momento de sacarse.
Con respecto a la frecuencia del flúter, generalmente es entre 240 y 340 ciclos por minuto. ¿tá? Esto quiere decir que el largo de ciclo es de 180 a 250 milisegundos, ¿tá? O sea, en más o menos un cuadradito de los grandes ahí. Pero se puede ver enlentecida, e incluso puede ser mucho más prolongada ante ya alteraciones propias de la conducción interauricular del paciente, por ejemplo, o si ya se fue sometido a una abrasión previa, entonces, o sea, no se logró capaz bloquear completamente, pero quedó enlentecida por el istmo, entonces el ciclo va a ser más largo. Una cirugía previa que imponga un lugar donde hay una cicatriz, y bueno, también o se ve enlentecida o es más largo el circuito, o fármacos antiarrítmicos que realmente pueden prolongar mucho, pueden hacer que dure incluso hasta 450 milisegundos, o sea, 2 cuadraditos y un poquito, y llegar a ser de 150 ciclos, que sería como bastante difícil de identificarlo. Con respecto a la epidemiología, bueno, la incidencia está descrita en Estados Unidos en 88 personas cada 100.000 habitantes, pero aumenta significativamente con la edad, siendo más de 600 personas cada 100.000 habitantes entre aquellas mayores de 80 años. Corresponde con el 15%, según lo que está escrito, la totalidad de las arritmias supraventriculares. Es 2 a 3 veces más frecuente en hombres que en mujeres, ajustado por edad, y los factores predisponentes son similares a los de la fibrilación auricular, o sea, obviamente aumento de la edad, hipertensión, SAOS, EPOC, y entre otros. El flúter auricular paroxístico puede darse en pacientes sin cardiopatía estructural aparente, pero el crónico tenemos que sospechar que tiene cardiopatía estructural. Y el 60% de las personas que lo procesan por primera vez, digamos que lo presentan, se relaciona a un proceso agudo, ¿tá? O sea, por ejemplo, en contexto de pericarditis, exacerbación de una enfermedad pulmonar crónica, neumonía o tirotoxicosis, alcoholismo, posterior a una cirugía cardíaca o pulmonar, o durante el infarto de miocardio. A destacar que se ha visto una asociación muy importante entre lo que es flúter auricular y fibrilación auricular, ¿tá? No se conoce con exactitud esta interrelación, pero bueno, hay cosas que hacen sospechar. Clínicamente, el flúter ocurre en más de 1/3 de los pacientes que tienen fibrilación auricular, o sea que nosotros tenemos un paciente que clínicamente tiene fibrilación auricular, 1/3 en algún momento también le vamos a encontrar flúter. Los pacientes que se presentan inicialmente con flúter presentan una incidencia de fibrilación auricular en la evolución más de 25 veces mayor respecto a la población general. E incluso después de la ablación del flúter, la fibrilación auricular se desarrollará en el 80%, más del 80% de los pacientes. O sea, esto, si leemos la guía americana, en realidad nos dice que en base a unos estudios que duraron entre 14 meses y 30 meses, se vio que la incidencia es entre el 22 y el 50%, pero también después hay un estudio que lo sigue a 5 años después de la ablación, lo siguieron del flúter, lo siguieron a 5 años y el 82% de los pacientes desarrollaron fibrilación auricular en ese periodo. O sea que es muy elevada. Bueno, con respecto a la asociación, ¿no? Los factores predisponentes, como ya dijimos, son similares. El remodelado eléctrico y estructural de la aurícula que produce la fibrilación auricular puede promover el flúter o al revés. Los factores de riesgo para presentar fibrilación auricular luego de la ablación del flúter. ¿En qué pacientes tenemos que pensar que, bueno, que va a presentar fibrilación auricular? Bueno, si obviamente ya tuvo una fibrilación auricular previa, si la FEBI está reducida, si tiene cardiopatía estructural o isquémica, si tiene una fibrilación auricular fácilmente inducible, aunque no la tenga clínicamente documentada,
o ante el aumento de la aurícula, de tamaño de la aurícula izquierda. Bueno, también hay estudios que han visto que el flúter espontáneo o inducido por estimulación es precedido por FA, o sea que para que se desencadene flúter muchas veces primero hay fibrilación auricular, y se ha visto en la práctica clínica, digamos, que la actividad desencadenada en las venas pulmonares que genera FA inicial, posteriormente se organiza, ¿no? En un circuito de reentrada que se convierte en flúter, y que genera un flúter típico. O sea que, digamos que justamente lo que produce la FA genera el flúter. Así que por eso, digamos, esta asociación tan importante. Nada, esto es como un electro de una fibrilación auricular que luego se organiza y genera un flúter, y bueno, y esto al revés, un flúter que deriva en fibrilación auricular. No sé si querés comentar algo sobre esto. Bueno, hay que mirarlo, leer esto, es compleja la relación FA-flúter. Lo primero es que en realidad son acciones distintas, o sea que no coexisten. El término fibrilo-flúter deberíamos descartarlo, desterrarlo, porque si entendieron el flúter no es un FA, o sea, el FA es eléctricamente una desorganización total, y el flúter está organizado. Y si el flúter es FA, la FA se organiza. Tienen los mismos factores de riesgo preferente de base. Incluso en estudios epidemiológicos, como el estudio de Framingham, que nos habló del riesgo aumentado de mortalidad de la FA, el primero que habló de eso. La definición operativa de fibrilación auricular incluía flúter. O sea, metían dentro de la bolsa pacientes con FA y con FA. Entonces, más o menos hay que pensarlos juntos, y cuando vemos que hay unos, de todas maneras, son arriba distintas, y esa interrelación nosotros podemos actuar en ella. Porque muchas veces, si nosotros curamos un flúter, evitamos la FA. O si curamos la FA, después nunca más tiene flúter. Eso depende mucho de los factores que ella mencionaba, que hay más que especialmente se podrían resumir en cuánta enfermedad auricular existe. Entonces, nosotros tenemos un paciente que tiene flúter. Bueno, hay que pensar si además no tiene FA, y hay que pensar un poco que junto con eso, utilidad tiene tratamiento definitivo. Si un paciente está teniendo alterna, a veces flúter, a veces FA, probablemente sea medio útil y solo hacer una lesión de flúter. Si nosotros tenemos un paciente flúter permanente y nunca documentamos fibrilación auricular, bueno, ese paciente sí es atractivo solucionar el flúter y ver qué pasa. Al revés, cuando el paciente presenta con FA y le vimos que hay flúter, vamos a hacer la ablación de FA y de salida le hacemos también el vídeo por las dudas. Cuando vamos a hacer una ablación de FA, hacemos ablación de sismo por las dudas, si lo consideramos indicado. Porque no se hace al revés. Ir a ablacionar un flúter y por las dudas ya se le los pulmonares. Son procedimientos sustancialmente distintos en cuanto a complejidad y en cuanto a riesgo, y entonces esa es la manera que se quiere hacer. Y un condimento más que nos vamos a hablar del flúter farmacológico. Que la FA, pero no voy a hablar. Lo comentamos brevemente, es que a veces pasa que nosotros, tanto fármacos, principalmente los fármacos son los C,
organizamos la fibrilación auricular y nos empieza a aparecer. De hecho, muchos llaman Flutter 1C. Pero también ocurre con la mediadrónica o sea que sería un Flutter 3. Pero bueno, el Flutter 1C que por ahí está mencionado es el Flutter que nosotros favorecemos con la administración de fármacos. Cuando antes no teníamos ablación de fibrilación auricular, en realidad no era una mala estrategia tener fibrilación auricular, darle fármacos 1C y ir a si aparecía Flutter, hacerle la ablación de ¿ah? Hoy en día, en realidad, eso lo usamos mucho porque tenemos la ablación de FA y entonces acabamos a hacer las cosas y listo. ¿No? Cuando vean los procedimientos van a ver que es sustancialmente distinto lo complejo de uno y de otro, ¿no? Y con eso lo de las precauciones. Pero después, pensando en términos de si hay que mantener el ritmo, mantener o no mantener la frecuencia, la anticoagulación, pensamos en una dinámica similar. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros tenemos una serie de pacientes que van a ablación de Flutter, tenemos 100 pacientes que van a ablación de Flutter. De esos, a veces 30, además de fibrilación auricular. Le hacemos solo ablación de Flutter, lo que encontramos es que esos pacientes, los 20-30, que además de Flutter tenían FA, solo 10 siguen con FA. O sea, al hacer la ablación de Flutter, solucionamos las dos. Por otro lado, de los pacientes que tenían solo Flutter, la ablacionamos con los 70 quedaron sin Flutter, pero en 20, 30, la mitad, les aparece una FA que antes no conocían. Ahora, si sumamos Flutter FA, carga rítmica, la ablación del Flutter, soluciona el problema en 20-30% de los pacientes. Queda todo el problema en 20-30% de los pacientes. La ablación del Flutter se hace y en realidad hay lugares donde hay un acceso muy fácil, prácticamente es tratamiento de finalización, porque la ablación de Flutter en general es fácil. Entonces, viene un paciente de la puerta de emergencia con Flutter, se lo sube arriba, se lleva al laboratorio y se le quema el Flutter. Pero bueno, acá en general acá se hace algún intento de conversión. Lo que pasa es que es una arritmia que recurre muchísimo. Vos te haces una cardiopatía rítmica y vas al 90% te va a volver. Salvo que haya, bueno, descompensados, causa de base corregible, pero está recurriendo. Y lo otro que tiene que saber también es que el Flutter, muchas veces el control de la frecuencia es mucho más difícil que la FA. Por aquello que el Flutter lo tenés a 300, o a 150, o a 135. Entonces, muchas veces no es raro que tengas un Flutter que venga a 150, le hagas fibrilación y después se te ponga a 30. O sea, como las tasas de bloqueo aumentan de forma escalonada, los braditaquis con Flutter son muy frecuentes y difíciles el control farmacológico de la frecuencia. Bueno, creo que por ahí. Bueno, con respecto a la presentación clínica, las manifestaciones clínicas se van a relacionar con la frecuencia ventricular, con la presencia de enfermedad estructural cardíaca previa y el estatus funcional previo del paciente. O sea, puede ser palpitaciones, disnea, fatiga, intolerancia al esfuerzo. Incluso, bueno, se puede presentar con edema agudo de pulmón o en un paciente propenso elementos de isquemia. Bueno, lo más frecuente es que sea paroxístico, y como estaba mencionando, con una conducción, lo más frecuente es la conducción 2-1, con una frecuencia cardíaca entre 130 y 150 ciclos por minuto. Y bueno, con respecto al manejo, el objetivo es identificar y tratar las causas desencadenantes, si las hay, porque como dijimos, se relacionan con una causa desencadenante muchas veces, reducir los síntomas, mejorar la calidad de vida y prevenir los eventos tromboembólicos.
Y bueno, tener en cuenta que la curación de la arritmia es un objetivo alcanzable, así que digamos que ese va a ser el objetivo en este caso, a diferencia a veces de la FA. Con respecto al manejo, hay 4 puntos importantes. El control de la frecuencia ventricular inicial al momento del diagnóstico, la reversión al ritmo sinusal normal, el mantenimiento del ritmo sinusal y la prevención de embolias sistémicas. Bueno, con respecto al control de la frecuencia, lo tenemos que plantear ante pacientes que están hemodinámicamente estables, si no la conducta va a ser la cardioversión, pero sintomáticos con una frecuencia cardíaca muy elevada. La frecuencia ventricular, como estaba diciendo, él es mucho más difícil de controlar, ¿tá? Que con respecto a la FA, porque bueno, la activación auricular es más organizada, más lenta y más regular, entonces si el nodo está bien, en realidad 150 latidos por minuto va a dejar pasar. Por lo general, si se presentan con frecuencias cardíacas más lentas, ya nos habla de que el nodo sinusal ya no está indemne. Los fármacos de primera elección, digamos, para el control de la frecuencia son los beta-bloqueantes y los bloqueadores de los canales de calcio, ¿tá? Justamente lo que queremos es bloquear la conducción hacia el ventrículo. Los beta-bloqueantes en realidad son de primera elección en casi todos los pacientes, obviamente hay que tener cuidado que no tenga una insuficiencia cardíaca importante, y los bloqueadores de calcio más bien los dejamos como para pacientes que tengan una patología pulmonar subyacente, por ejemplo un asma severo o algo así, donde los betabloqueantes no se puedan utilizar. Y considerar que la adenosina solo se puede utilizar, digamos, como diagnóstico. Si nosotros tenemos una arritmia rápida, capaz que está en un 2-1 y no nos damos cuenta de las ondas de Flutter, bueno, podemos utilizar adenosina, pero no como tratamiento, porque podría llegar a disminuir el ciclo de la taquicardia y producir una conducción 1-1. Y nomás como para mencionar, en la guía americana para el control de frecuencia también menciona la miodarona. Se puede utilizar intravenosa, dice como que puede tener cierta efectividad en el control de la frecuencia, pero tiene una pequeña chance de reversión a ritmo sinusal, por lo que hay que utilizarla con precaución, tomando en cuenta el riesgo tromboembólico posible. Bueno, la cardioversión va a ser en realidad la estrategia preferida, ¿tá? Porque bueno, le mejora los síntomas al paciente, el estatus funcional, la calidad de vida, disminuye lo que es el riesgo tromboembólico sistémico, previene la cardiopatía inducida por taquicardia y la remodelación, la reducción del remodelado auricular. Existen varias formas de reversión, ¿no? Tenemos la cardioversión eléctrica, que en realidad puede ser de varias maneras, los fármacos antiarrítmicos o en algunos casos, capaz que no en nuestro medio, la ablación por catéter, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, tiene un buen control de ritmo y tenemos accesible, digamos, en poco tiempo la ablación, bueno, podría ser una opción que el paciente llegue a la sala con la arritmia. Y después, bueno, considerar siempre la anticoagulación, pericardioversión, igual que en la fibrilación auricular existe un riesgo tromboembólico que pareciera que es menor, que digamos como que lo que dice la guía es que no hay muchos estudios, digamos, específicos de riesgo de Flutter, pero que los estudios de FA incluyen muchos pacientes de Flutter, ¿tá? Entonces tendríamos que tomar la misma conducta que con la fibrilación auricular. Si nosotros sabemos que la duración de la arritmia es mayor a 48 horas o que tiene un inicio incierto, se debería evitar cualquier tipo de cardioversión. Tendríamos que implementar una correcta anticoagulación durante 3 a 4 semanas o realizarle un
ecocardiograma transesofágico para excluir el trombo auricular. ¿Tá? De todas formas, lo que recomiendan las guías es, a pesar de que en ese momento, por ejemplo, le hicimos el ecocardiograma transesofágico y no tiene trombos, las guías recomiendan iniciar anticoagulación previo a la cardioversión, ¿tá? Ya sea con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, o bueno. No, y otra cosa que decía es que en paciente con alto riesgo igual de trombosis, por ejemplo, que tenga una cardiopatía estructural previa con una FEBI muy reducida, que ya tenga eventos tromboembólicos previos, de todas formas, aunque la arritmia tenga menor de 48 horas, se podría considerar el estudio transesofágico en estos pacientes con alto riesgo. Bueno, con respecto a la regresión arritmocélular eléctrica, ¿tá? La cardioversión eléctrica externa es la más frecuente, tiene un éxito de 95%, o sea que tiene una alta tasa de efectividad, y se alcanza con bajos niveles de energía, ¿tá? Frecuentemente se utilizan 50 Joule, aunque decía que incluso de 5 a 50 Joule, pero bueno. Bueno, alto grado de eficacia y bajos riesgos, ¿no? Comparado con lo que es fármacos antiarrítmicos, que tienen riesgos proarrítmicos. Y la contra es que requieren sedación y anestesia en algunos pacientes medio compensados, capaz que no es tan conveniente, y que están contraindicados en intoxicación digitálica o hipopotasemia. Y bueno, y otra alternativa eléctrica también sería la sobreestimulación a alta frecuencia de auricular, ¿tá? Que es efectiva para terminar el flúter en el 82% de los pacientes. Si el paciente se encontraba bajo un tratamiento farmacológico antiarrítmico, tiene mayor éxito todavía, y bueno, obviamente es de elección en pacientes que ya tienen un marcapaso puesto o un desfibrilador, pues ya tenemos el catéter en la aurícula. Pero de todas formas se podría, no sé si se hace, pero colocar un catéter temporal para sobreestimulación, no se necesita la anestesia del paciente ni nada, se hace despierto, y bueno, o el transesofágico, pero ese sí ya es más alejado, pues ya se necesitaría como una cierta sedación, así que creo que no se utiliza. Acá se utiliza alguno de estos. Todos. En los operatorios, cuando tienen el cable auricular, esa estimulación puede andar bien, ¿no? Sí, bueno, en los posoperatorios sí, cuando tenés eventos auriculares, a veces los cirujanos la están dejando. ¿Por qué venir? Bueno, ustedes, por eso. No, pero los dos auriculares. Los dos que tuvimos ahí, los dos están bien. Ahí se puede sobreestimular y sacarlo. Y además para sacarlo con sobreestimulación, o sea, sacarlo eléctricamente ni siquiera necesitas que sea un los filtros típicos también, los orales también. Los marcapasos y desfibriladores, sí, eso lo hacemos con la medicina, no son muchos pacientes, pero por 3 sobreestimulamos pacientes que vienen en ritmos auriculares rápidos sostenidos y se revierten, se hacen. Catéter temporal de sobreestimulación, esto es lo más raro. Esto solo cuando queremos cardiovertirlo y el paciente consideramos que tiene un riesgo anestésico muy alto. Y no lo digo, si no es más práctico, chocarlo y ya está. Claro. Estar haciendo una vía central o hacer un furnos. Y el registro transesofágico ha caído un poco en desuso, creo yo que porque no hay además sobre todo materiales, pero es una vía, los CTI es una vía muy usada y en los niños también, o sea, piensen que es un acceso a registrar la aurícula, de estimular la aurícula que no requiere de una vía venosa central. Entonces, yo personalmente uso la vía transesofágica mucho, o sea, la uso normalmente en los procedimientos de electrofisiología.
Tengo un algoritmo que se lo puedo mostrar, y con el uso del electrodo esofágico me ahorro un catéter endovascular. En adultos se usa muy poco, pero bueno, es un elemento que pueden tener a mano. Tengo un colega intensivista en el círculo que me pidió que le regalaran un electrodo de marcapasos especializado y él usaba la ¿no? Pero es verdad que se usa más para registrar cuando hay dudas diagnósticas de la taquicardia que para. Se puede usar cualquiera. Lo más raro creo que es el poner un Kurman para su. Es agresivo, es invasivo y la verdad que la conversión hidráulica bajo voltaje es y bueno, no, lo que decía es que la sobreestimulación se inicia a una frecuencia de 5 a 10% más elevada que el flúter por racha de frecuencia progresivamente hasta la reversión, el ritmo sinusal, bueno, o capaz que sí, bueno, si se desarrolla. Y bueno, respecto a la reversión farmacológica, tener en cuenta que es menos efectiva, que tiene riesgos proarrítmicos, bueno, pero puede ser una opción si la sedación no está disponible o el paciente la va a tolerar mal o si el paciente lo prefiere. Pero realmente es muy de segunda opción. Y las drogas de primera opción son la dofetilida e ibutilide, que estas drogas son fármacos antiarrítmicos del grupo 3 que inhiben la corriente de potasio rápida en la fase de meseta y repolarización. Entonces lo que hace justamente es prolongar el potencial de acción y el periodo refractario. ¿tá? El ibutilide también además como que facilita la entrada de sodio por la corriente de sodio lenta que también se da en la fase de meseta, o sea, prolonga el potencial de acción. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca prolongar el periodo refractario. Y bueno, ¿y cómo es esto exitoso para frenar la arritmia? ¿no? Este es un ejemplo, digamos, de una macroentrada, pongamos, con su quedáculo de 30 milisegundos, ¿no? Todo milisegundos y el periodo refractario están representados en celeste como algo que no me
A ver, intentá conectarte de vuelta. Esa foto es horrible, Alejandro el Antiguo. Ahora sí. Sí. Y no tengo Drive, pero ya podemos. Lo último que quiero contarles, vamos a cerrar en realidad, porque si no después no va a quedar muy mal. Lo último que quiero contarles es